Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la tercera jornada del Simposio Internacional Literaturas y Conurbanos. En esta oportunidad tenemos un panel muy especial, un panel destacado de cierre de esta jornada. Vamos a presentar a la nueva revista de literaturas populares que nos encuentra en esta oportunidad junto a Diego Bentiveña, a Miguel Rossetti y a Julieta Baney de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Estamos muy contentos de que hayan podido participar en este panel que teníamos mucho deseo de que suceda hace tiempo. Ya desde el año pasado veníamos conversando sobre la posibilidad de la presentación de la revista, así que bueno, les agradecemos muchísimo que puedan estar hoy con nosotros y que nos acompañen para conversar sobre la nueva revista de literaturas populares de la UNTREF. Bueno, acá me acompaña Martín Cobal, que también participa de la organización de este simposio. Martín, ¿querés presentar a los y las invitados, invitades? Sí, gracias, Caro. Hola a todos y todas. Eh, bueno, voy a presentar a los expositores en el orden en que van a presentar sus contribuciones. Diego Bentivegna es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en la Universidad de Venecia y la Escuela Normal Superior de Pisa, traductor de Gramsci, Pasolini, Foscolo, Moretti, entre otros, fundador del Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica, miembro de la Cátedra Libre PHU Pedro Enrique Sureña, socio fundador del Anuario de Glotopolítica, docente de grado y posgrado en la UBA y en la UNTREF, y dictó conferencias en varias universidades argentinas y extranjeras, investigador independiente del CONICET, además de ensayista y poeta. La segunda expositora va a ser Julieta Marina Baney, que es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y estudiante del doctorado en Literatura por esa misma universidad. Es integrante del PICT Archivos y Diagramas de lo Viviente, dirigido por Daniel Link, con sede de trabajo en el Instituto de Literatura Hispanoamericana. Se ha desempeñado como docente de enseñanza media. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis que tiene por objeto el estudio de la relación entre la experiencia migrante y la literatura latinoamericana en autores como Paloma Vidal, Lina Meruane y Valeria Luiselli. Y finalmente va, va a exponer Miguel Rossetti, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Literatura del siglo XX, además de que dicta las materias Narrativa Universal 1 y 2 en la Universidad de las Artes, y es docente de posgrado en la Maestría de Estudios Literarios Latinoamericanos en la Universidad de 3 de Febrero. Actualmente coordina una maestría en Humanidades Digitales en esa misma casa de estudios, en la UNTREF, y participa de diversos proyectos de investigación que abordan las problemáticas de archivo, literaturas comparadas e historia de las ideas. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes en el simposio. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Martín, por la presentación. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Y bueno, muchas gracias, Miguel y Julieta, por estar acá. Nosotros en realidad formamos parte de un equipo mucho más amplio, mucho más activo. Bueno, nosotros en este momento nos toca estar acá presentando la revista que todavía no tiene su primer número. Digamos, el primer número está muy avanzado, hemos trabajado mucho en las últimas semanas en relación con eso, pero es como una especie de previa de lo que va a ser la revista, una especie de actividad previa a la aparición efectiva de la revista, que está prevista esa aparición bueno, a lo largo de este mes, digamos, ¿no? No sé, Julieta, que es la que está más en cuestiones concretas y operativas, pero digamos así, antes del balotaje, Julieta, supongamos que la revista va a estar disponible para su lectura. Bueno, en principio la revista forma parte de proyectos más amplios, ¿no? Y aparece anclada y filiada a proyectos más amplios. Yo acá quiero nombrar en principio
a la institución, una de las instituciones en las que nosotros trabajamos, pero donde trabajamos muy codo a codo, muy cómodamente, con mucha afinidad de proyectos y de trabajo, que es el programa de estudios latinoamericanos contemporáneos y comparados, el PELC, en el marco de una universidad pública, bueno, ya que estamos en un espacio en el que se está reflexionando sobre la cuestión de los conurbanos, es, bueno, una de las tantas instituciones académicas que tiene su sede principal en un partido que integra el conurbano, en nuestro caso es la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y en este punto, bueno, es Daniel Link, que es director y maestro y sobre todo amigo de nosotros. Es el que generó este espacio en principio del programa de estudios latinoamericanos. De hecho, Daniel iba a estar presente en este encuentro, pero todos hemos tenido en estos días diferentes cuestiones familiares que, bueno, más o menos nos han llevado mucho tiempo, mucha pena y mucho compromiso. Y Daniel, lamentablemente, en este encuentro no está. Pero es a través de la acción de Daniel que se funda el programa y se van generando además toda una serie de actividades, ¿no? En ese sentido hay un impulso que me parece importante que retomemos y nombremos, aprovechando justamente que él no está presente, que nos da en ese sentido más libertad para hablar de él. Y en este punto hay que pensar también que desde el programa se fueron generando y ya existen otros medios académicos ya consolidados, ¿no? Existe la revista Chui, esta revista llamada Chui, bueno, el nombre ahí remite a ese espacio de conexión y de intersección entre el mundo básicamente hispanoparlante de América del Sur, sobre todo del cono sur, y el mundo luso-parlante. Ustedes saben, es esa zona y ese río de conexión entre Uruguay y Brasil, entre el Río de la Plata y el mundo luso-parlante, y ese es el nombre de la revista que ya tiene, bueno, no recuerdo ahora exactamente cuántos números, pero es una revista ya altamente consolidada en el espectro y en el espacio de los estudios literarios latinoamericanos, con una impronta básicamente comparatista, y esto está relacionado también con proyectos didácticos. Esto también me parece importante que lo recordemos o que lo nombremos. Una revista como la Nueva Revista de Literaturas Populares nace también con esta impronta y con esta tradición, ¿no? En el caso de Chuy, está relacionada con actividades de docencia en la maestría de estudios literarios, de la que una de las egresadas ilustres es Carolina, una egresada reciente, ¿no? Carolina de este, de este año. Existe también otra revista, Un lugar sin límites, y esta revista también está relacionada con un proyecto didáctico, con un proyecto de enseñanza que es la maestría en estudios de género. Y existe otra maestría que ya, bueno, después Miguel va a abundar un poco en esta cuestión, yo simplemente la voy a nombrar. Otra maestría más reciente, también generada en el espacio del PELC y también, bueno, en este sentido fuertemente impulsada por Daniel, que es la maestría en Humanidades Digitales, de las que la revista, esta nueva revista de literaturas populares, es de alguna manera un órgano, digamos así, ¿no? Y también aparecen estos proyectos, estos proyectos de revista, dos ya existentes, digamos, dos hermanas mayores, y esta revista que está a punto de nacer, ¿no? Ya está con los trabajos de parto bastante adelantados,
Dice, estas revistas también surgen en relación con proyectos de investigación, ¿no? Que nosotros fuimos generando y que van operando, en principio en el ámbito de la Universidad de 3 de Febrero. Ahora bien, como muchos de nosotros y de nosotras tenemos una vida laboral bastante heteróclita, como diría Saussure, también la revista de literatura, la nueva revista de literaturas populares, se filia en las actividades de otro proyecto paralelo en el que participamos, que es la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Sureña, que Martín nombraba en mi presentación, que es una cátedra que ya tiene varios años de trabajo. Bueno, ya en el marco de la cátedra hemos dictado cursos de posgrado, cursos de grado. En este momento estamos dictando cursos de extensión. Tanto Miguel como yo somos parte de la cátedra y participamos de estos proyectos. La cátedra, si bien aparece bajo la advocación de Pedro Enrique Sureña, y en gran parte retoma el impulso de trabajo de uno de los grandes críticos y sobre todo uno de los grandes latinoamericanistas de la historia, muy ligado con nuestra historia institucional, ¿no? Digamos, porque él, como ustedes saben, nació en República Dominicana, se fue formando en diferentes ámbitos nacionales, digamos, pasó un periodo importante en México, pasó un periodo formativo importante en Estados Unidos, pasó un periodo formativo importante en España, pero lo que retomamos más allá de ese impulso es un punto de vista y un espíritu que problematiza y se pregunta acerca de América, ¿no? Y la cultura americana y cómo pensar esa cultura, sobre todo la cultura que entendemos literaria, pero no únicamente la cultura que entendemos como literaria, en términos de herramientas que históricamente han sido concebidas como herramientas filológicas, pero que aparecen permanentemente resignificadas y repotenciadas a partir de diferentes reflexiones más cercanas a nosotros, más contemporáneas, que insisten en regresar por algún motivo a esta concepción de pensarse en términos filológicos, ¿no? Digamos, no voy a ahondar demasiado en eso, pero digo, la revista también surge como expresión y en cierto sentido como órgano de las actividades de la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Pedro Enrique Sureña. En este caso tenemos que hablar entonces también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, porque es ahí donde funciona la Cátedra Libre y además la Cátedra Libre Pedro Enrique Sureña tiene su lugar de residencia en el Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que, entre paréntesis, la semana pasada cumplió sus 200 años, no, perdón, ya le di sus 100 años de las actividades de las que también participamos de manera orgánica desde la cátedra. Desde la cátedra Pedro Enrique Sureña. La revista entonces es el producto, diría yo, de una serie de cruces y una serie de filiaciones, y tiene una historia de trabajo y una historia ligada con la docencia y una historia ligada con la investigación detrás que me parece que en este punto es importante recordar. Es una revista que se concibe como una revista académica. En ese sentido, bueno, asume los determinados protocolos ligados con lo que se espera de una revista académica,
y en principio también toma algunas decisiones que tienen una impronta y que tienen un alcance político o ético-político que también me gustaría retomar o rescatar, ¿no? Porque privilegiamos una reflexión en torno a América en toda su complejidad, en toda su heterogeneidad, en toda la valoración de los elementos múltiples y conflictivos que la constituyen, y rescatamos básicamente las lenguas americanas como lenguas de expresión, ¿no? Y sobre todo el español y el portugués. Y en ese sentido también acá me parece que hay que reflexionar en torno a las políticas de las lenguas académicas que proyectos como el de la revista exhiben y sostienen, ¿no? En torno a, bueno, en este caso, en torno a la presencia muy fuerte y muy masiva de- del inglés, el resumen en inglés, etcétera, 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 que para nosotros es también un objeto de reflexión y un objeto de polémica. No voy a hablar de el índice y las secciones que planeamos para la revista, porque bueno, de eso va a hablar en breve Julieta. Pero sí quería reflexionar y plantear algo en relación con esta cuestión de lo nuevo. ¿Por qué nueva revista de literaturas populares? Y no sé si se me escucha bien, porque veo que tengo... ¿Sí? ¿Por qué nueva revista de literaturas populares? Bueno, nueva revista de literaturas populares, porque esta revista retoma el impulso de una revista previa, una revista muy prestigiosa, una revista muy importante, que es la Revista de Literaturas Populares, que funcionó en el marco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una revista que se publicó desde el año 2001 hasta el año 2020. Surgió básicamente de el impulso de una figura intelectual que es una de las figuras digamos, más reconocidas, indudablemente más activas y más entrañables en lo que se relaciona con los estudios filológicos latinoamericanos, que es Margit Frank, una persona ya muy adulta, digamos, una persona todavía viva, pero con muchos años detrás y con mucha experiencia detrás y con mucho trabajo detrás, que fue la directora y la impulsora de la revista hasta el año 2020, cuando deja de proyectarse la publicación de la revista, y nosotros, que nos enteramos de eso a partir de nuestro diálogo con algunas y algunos colegas mexicanos que están muy cercanos a nuestros proyectos, sobre todo al proyecto de la Cátedra Libre de Estudios Filológicos, por ejemplo, Rafael Mondragón, que es un joven profesor de materias filológicas en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Un poco en el diálogo con nuestros colegas mexicanos, pensamos en lo bueno que sería repensar el relanzamiento, ¿no? Y el renacimiento de la revista, no exactamente igual, sino como nueva revista de literaturas populares en un ámbito propicio y dinámico, como lo pensamos nosotros, que es el ámbito del programa de estudios latinoamericanos, y es el ámbito de UNTREF. Acá, bueno, hay cuestiones ligadas con la memoria. O sea, ustedes saben, mis amigos saben que para mí estos días son bastante emotivos, o sea, la cuestión de la memoria de las formas de preservación de la memoria, de la transmisión por diferentes cuestiones, yo las tengo en este momento muy a flor de piel,
Y en este momento pienso la revista también en relación con esa cuestión de determinadas persistencias y rearticulaciones de ciertas persistencias, ¿no? Porque, por ejemplo, nombraba a Marguerite Frank, la impulsora de la revista original. Bueno, ella la historia de ella es la historia de muchos intelectuales, y sobre todo de muchos intelectuales del ámbito de los estudios literarios y del ámbito de los estudios filológicos en nuestro ámbito, ¿no? Nacida en la primera mitad del siglo XX en un hogar judío alemán. Con la llegada del nazismo, su familia encuentra un lugar de residencia más o menos seguro en América, concretamente en México, y es en México donde ella estudia en el ámbito de una institución nueva para la época, que era el Centro de Estudios Filológicos del Colegio de México. El Colegio de México había sido fundado por Alfonso Reyes, muy relacionado con el Instituto de Filología, muy relacionado con estos lugares del mundo, y con la tradición filológica de estos lugares del mundo. Y ahí se forma, entre otros intelectuales y entre otros filólogos, con Raimundo Lida. Raimundo Lida se había formado en la Universidad de Buenos Aires, también provenía de una familia judía centroeuropea, de lo que era el antiguo Imperio Austrohúngaro. Se había formado en la universidad pública argentina, de la mano básicamente de Amado Alonso. Fue de alguna manera la mano derecha de Amado Alonso en proyectos de traducción y proyectos editoriales, como la revista de filología que funda Alonso en el 39 en el Instituto de Filología, y que en el año 1946, con la llegada del peronismo y con desavenencias muy fuertes que tienen gran parte de los miembros del grupo de Alonso con las nuevas autoridades, opta por su destierro en México, donde va a seguir formando a varias generaciones y a varios intelectuales mexicanos que van a operar en la segunda mitad del siglo XX. Y ahí hay algo interesante que tiene que ver también con la memoria, que es que la revista de filología que había fundado Alonso, que tenía Raimundo Lida como una de sus manos, una de sus, eh, de sus impulsores más importantes, se cierra en Buenos Aires y renace en México como nueva revista de filología hispánica. Ahí hay algo de la memoria, ¿no? Que está operando, ¿no? Digamos, en ese pasaje mexicano de estos filólogos centroeuropeos, pero formados en Argentina, eh, hay algo del orden de la migrancia de los saberes, de pensar también América en términos de desplazamientos y en términos no tanto de una pertenencia absoluta y plena, sino más bien en términos de desplazamientos que hacen que nos resignifiquemos, replanteemos, que hace que nos reconstruyamos en última instancia, ¿no? Entonces no se trata simplemente de pensar esta revista como una continuidad de la antigua revista mexicana, sino de pensar el impulso que una revista como esa revista mexicana implica, pero para pensar también algo que es del orden de lo diferente y algo que es del orden de lo nuevo. Entonces, en la revista que nosotros estamos diseñando, en la revista que nosotros estamos pensando, aparece, nos vamos a plantear una reflexión crítica muy fuerte en torno a la categoría de pueblo, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de describir el pueblo y lo que supuestamente es su cultura, algo que es muy complejo y muy difícil de pensar, sino básicamente de entender al pueblo
en su problematicidad y también en su heterogeneidad. Uno podría decir, ¿por qué no pensar los pueblos, ¿no? Y ahí los pueblos en plural, y ahí la revista nos lo permite incluso en el título, ¿no? Es de literatura popular, no es de literatura del pueblo, probablemente porque no pensemos que haya algo tal como un pueblo, sino que pensemos más bien en términos de heterogeneidades y de pluralidades y de algo que es más bien del orden de la búsqueda. Me parece, bueno, esto es un poco mío, pero creo que por las charlas que hemos tenido con Miguel, con Daniel, con todos los que forman parte del proyecto, lo que aparece es una pregunta en torno a la popular, no la convicción de que eso ya puede ser descrito de manera absoluta. Y también pensando en las diferentes crisis de lo popular, ¿no? Digamos, lo popular aparece como algo que se reinventa todo el tiempo porque todo el tiempo aparece como un objeto difícilmente aprehensible y como un objeto que periódicamente entra en crisis. Uno puede pensar ahí también en el pueblo como categoría política, ¿no? ¿Qué es el pueblo que vota, ¿no? Digamos, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde no está el pueblo? No tenemos respuestas. O sea, no estamos en condiciones de decir el pueblo está acá o el pueblo está allá. Pero en todo caso, me parece que es un buen momento y un buen impulso para plantearse la pregunta en torno a eso. Entonces, por un lado, la revista va a retomar cierto impulso tradicional, digamos, de pensar ciertas tradiciones ligadas con lo popular, tradiciones, por ejemplo, orales, tradiciones ligadas con escrituras alternativas, digamos que es un poco lo que la tradición de los estudios letrados, por lo menos en torno a las culturas populares, han hecho. Va a plantearse también la cuestión de las apropiaciones y reapropiaciones de lo popular de parte de lo letrado, ¿no? Digamos, por ejemplo, cómo determinadas literaturas se pensaron en relación con la serie de lo popular desde la gauchesca, para poner un ejemplo, hasta expresiones más cercanas y expresiones más contemporáneas, ¿no? Digamos, cómo el pueblo aparece en ese sentido como una categoría de lo letrado, tanto en el ámbito de lo narrativo tradicional, pero con una fuerte presencia también que pensamos darle a lo poético, al verso, a la idea del verso popular y de la dicción popular en términos poéticos. Bueno, en este punto, esas serían algunas líneas de trabajo. Otro punto importante que también retomamos de la revista mexicana tiene que ver con reponer determinados materiales, ¿no? Me parece que un aspecto importante de una revista como la que nosotros estamos presentando es el revisar el archivo, el repensar el archivo como objeto teórico, pero también el de sentirnos obligados a revisar todo el tiempo el archivo sin saber bien qué es lo que vamos a encontrar en el archivo y dejándonos llevar también por el archivo y reponiéndolo ese archivo en la medida de lo posible. Entonces va a haber secciones donde el énfasis va a estar puesto en la edición de textos populares, en el rescate de textos populares, tanto de archivos de textos escritos como en archivos de otras características, ¿no? El trabajo, por ejemplo, con los archivos orales. Nosotros mismos en UNTREF generamos el espacio por ejemplo, el archivo del Cocoliche, a partir de una donación de materiales registrados en los años 60 y 70 en inmigrantes italianos en la Argentina. No quiero decir que sea eso, digamos, eso puede ser uno de los objetos a reponer o a repensar, o la inmensa encuesta folclórica de 1921, que está ya digitalizada
en el Instituto de Antropología y de Pensamiento Latinoamericano, pero que nosotros, en diálogo con su directora, que es Leonora Acuña, pensamos también que puede ir editándose y difundiéndose a partir de la revista, etcétera, etcétera. Entonces, esta es un poco la historia muy breve, la impronta y las características de la revista. Seguramente, Julieta, si querés retomar, vas a decir otras cosas y en todo caso agregaremos. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Sí. bárbaro. Bueno, mi intervención va a ser breve. La intención es presentar este primer número de la revista en la que estuvimos trabajando tanto, que estamos trabajando tanto todavía. El número va a comenzar con una presentación de Daniel Link. En la sección artículos va a contar en primer lugar con una colaboración de Gloria Chicote, que se titula De lo tradicional a lo popular. Luego con un artículo de Juan Antonio Enis, que reflexiona sobre la lengua, la soberanía y el archivo, y se pregunta quién habla en las literaturas populares. También con un texto de María Inés Palleiro sobre los relatos de fantasmas, aparecidas y desaparecidas en la narrativa folclórica argentina. Un texto de Carla Beniz, que indaga en los cruces entre la literatura popular y la lengua nacional a partir del guaraní. Y por último, un artículo de Oscar Conde sobre la preservación y el estudio de las letras de tango como patrimonio nacional. Por otro lado, la revista también va a contar con una sección de entrevistas, y en este primer número se va a publicar una entrevista muy interesante que le hizo Daniel Link a Alejandra Frausto Guerrero, que es la secretaria de Cultura de México, en la que ella ahonda en el trabajo que están haciendo allá con los semilleros, con las becas de impulso a la creación, con el trabajo artesanal de las comunidades y la defensa de ese patrimonio, entre muchas otras cosas. Es una entrevista realmente muy interesante, porque ella cuenta el trabajo que hacen con lo popular directamente desde la Secretaría. También el número, bueno, esto un poco era lo que contaba Diego. El número va a contar con una sección de semblanzas, y en este caso va a estar dedicada a María Strenk, y la semblanza fue escrita por Rafael Mondragón. Las siguientes dos secciones de la revista van a ser, por un lado, la de intervenciones, que en primer lugar contamos con un texto de Daniel Link titulado Filología Ataca de Nuevo, pero hay algunos textos que nos quedarán como invitados sorpresa, porque todavía hay algunas colaboraciones posibles que no quiero confirmar porque hasta no tener las cosas 100%, pero hay otras colaboraciones que pueden llegar. En la sección de reseñas, para este número, tenemos varias reseñas: una de Yamila Lucero sobre folclore, cuerpo y génesis, de María Inés Palleiro; una de Ignacio Repeto sobre la comuna mexicana, de Bruno Castells; una tercera reseña de Federico Cano sobre textualidades alternativas, de Oscar Conde y Laura Silento; otra reseña de Diego Carballar sobre 5.000 disparos, de Martín Bellini; y por último, una reseña de Lautaro Paredes sobre ficciones de pueblo, de Juan Ignacio Pizano. También, bueno, esto que comentaba Diego, que vamos a incorporar esta sección documentos, donde se van a publicar transcripciones de textos o canciones en lenguas anotados y traducidos. Y finalmente, cada número, y esto es como sucede también en Chuy y en Lugar Sin Límites, va a salir acompañado de una galería de arte, que en nuestro caso va a estar a cargo de Bárbara Golubicki, y en este número vamos a contar con obras de Marian López y Ariel Pupi. Les doy la palabra a Miguel. Bueno, muchas gracias, Julieta, por la presentación del número, Diego, por tus palabras. Un poco yo vengo a un poco hacer énfasis en la cuestión que un poco también resulta llamativa del proyecto, que es ese nueva revista, adelante del título original, ¿no? De nuestra antecesora. Y de alguna manera ubicar la revista en el ámbito de las humanidades digitales nos parecía un gesto que de alguna manera tensionaba hacia esa idea de novedad. Diego, en su muy preciosa exposición, señaló un conjunto de, diríamos, lineamientos éticos que intentamos sostener con la revista,
y uno de los primeros que me aparece cuando hablaba Diego era el de la resistencia, ¿no? Resistir a determinadas tendencias que aparecen hoy en el mundo académico y que efectivamente las humanidades digitales son parte de esa tendencia. Sobre todo es una tendencia que está muy marcada por el mundo académico sajón, ¿no? Las humanidades digitales son una suerte de pequeña usina de la academia en distintos lugares del mundo, pero muy fuertemente instalada en Estados Unidos, en Canadá, en determinados lugares de Europa, en Inglaterra, etc. Nos parecía que de alguna manera eh, acunar este proyecto en nuestras humanidades digitales era un gesto que de alguna manera nos permitía generar una cierta resistencia a esa tendencia anglófila que efectivamente domina a las humanidades digitales, ¿no? De alguna manera un primer gesto que aparece en esa articulación, esa relación que va a haber entre la maestría de humanidades digitales y la nueva Regia de Literaturas Populares está dada por esa suerte de resistencia a un proceso que efectivamente está en curso. En ese punto nos interesaba también unir las humanidades digitales con la idea de lo popular, ¿no? Efectivamente, también hay dos mundos que a primera vista parecen, por lo menos, padecer de una cierta desconfianza mutua, por lo que nos parecía que esa desconfianza mutua había que explorarla, y efectivamente tanto la revista como la maestría de humanidades digitales se proponen específicamente explorar ese espacio entre lo que podríamos pensar que son las denominadas literaturas populares desde la tradición folclórica, pero a la luz del nuevo entorno digital, donde efectivamente todas esas dinámicas adquieren una nueva circulación, una nueva forma de vida, una nueva forma de escucha, una nueva forma de producción y sobre todo una nueva forma de conservación. En ese sentido, el segundo término que también desprendía de la presentación de Diego es el de persistencia, ¿no? En ese punto, no solamente nuestra idea es mantener un poco el trabajo que hace ya más de 20 años hicieron nuestros colegas de México, sino sobre todo potenciarlo a la luz de lo que efectivamente hoy está pasando en lo que es el área de lo que podemos denominar la etnografía o la antropología, en términos de la posibilidad que hoy dan las herramientas digitales para generar una memoria viva, ¿no? Y en ese punto me parece interesante que las humanidades digitales tienen en el centro de su atención la construcción de estos acervos digitales, y en ese punto una enorme cantidad de herramientas que hoy nos permiten pensar las herencias comunitarias, las memorias nativas, las tradiciones orales, es decir, todo un conjunto de espacios donde efectivamente las humanidades digitales tienen un trabajo muy específico para dar, sobre todo en el ámbito de lo latinoamericano, donde es un ámbito que recién está apareciendo, ¿no? De paso comento, ¿no? La maestría de humanidades digitales es la segunda que existe en América Latina. En América del Sur, en verdad en México hay una, en Colombia hay una, y en UNTREF estamos proponiendo la primera maestría. Ya existen algunos cursos menores, diplomaturas, etcétera, pero no bajo la lógica de un posgrado extenso con la titulación de magíster. De alguna manera es un espacio que recién empieza este año, ¿no? Tenemos nuestra primera cohorte en 2023, y efectivamente, ¿no? Vemos que es un espacio prácticamente virgen para lo que se trata no solamente desde la unidad académica, sino sobre todo trabajar las unidades digitales desde y para lo latinoamericano, ¿no? De hecho, la maestría prevé para el segundo año el trabajo específico e intensivo con 3 corporas latinoamericanos, ¿no? Con literatura colonial, con literatura del siglo XIX y con literatura del siglo XX, ¿no? De hecho, Diego está a cargo de una de esas materias. Así que un poco la idea es efectivamente que la maestría tenga toda una dirección y una orientación vinculada a preguntarse específicamente por lo que Diego señalaba al principio en relación a las dinámicas de la conservación y las dinámicas de la persistencia de esas literaturas que muchas veces tienen todavía hoy un registro y una relevancia poco atendida por las unidades académicas en curso. En ese sentido, efectivamente, el tercer elemento que Diego señalaba y que me parece que sería interesante plantear es efectivamente el de la rearticulación, ¿no? Me parece que lejos de repetir el gesto que podríamos llamar fuertemente folclorológico que tenía, o la tendencia fuertemente folclorológica que tenía la vieja
ahora le podemos decir la vieja, ¿no? La vieja revista de literaturas populares, y viejo no es malo en este caso, ¿sí? Nuestra idea en este punto es abrir un poco el espectro disciplinario, ¿no? Producir un trabajo, si bien la revista mexicana tenía un fuerte sesgo multidisciplinario, vemos si recorremos su índice, recorremos textos vinculados a la psicología, a la historiografía, a la antropología, obviamente a la crítica literaria, pero en este caso nuestra idea es abrir ya decididamente ese foco y de alguna manera pensar la posibilidad que existen, la potencia que existe en relación a las herramientas digitales y la construcción de pueblos actualmente, ¿no? Es decir, no solamente hay una tarea por hacer en términos de construcción de un archivo, una memoria nativa o de conservación de un conjunto de prácticas o tradiciones, sino que también pensar lo que hemos denominado pueblos digitales, ¿no? Es decir, efectivamente también existen formas de construcción de lazo social, formas de construcción de comunidad, formas de construcción vinculadas al Estado también que están fuertísimamente intervenidas por entornos y herramientas digitales. Y en ese sentido también nos parecería interesante poder pensar y tomar como objeto, de hecho me estoy adelantando un poco, porque la idea de nuestro segundo número es trabajar con los denominados pueblos digitales, de modo que un poco también la presencia de la maestría tiene ese sentido, ¿no? No solamente continuar la herencia folclorológica de la vieja revista, sino sobre todo también empezar a pensar cuestiones vinculadas a lo popular en tiempo presente, ¿no? De modo que en ese punto me parecía interesante que quedara claro esa doble articulación del texto. En todo caso, en este punto les cedo la palabra a Caro, Martín, para que si quieren hacernos alguna consulta o una pregunta, y otra vez agradecerles el espacio y el tiempo para hacer esta presentación. Bueno, muchas gracias Diego, Miguel, Julieta, qué interesante todo lo que han contado y comentado de este proceso, la conformación de la revista. Em, bueno, no sé, Martín, si vos tenés alguna pregunta. Yo tengo un par de preguntas y un comentario, pero bueno, principalmente agradecerles porque ha quedado todo súper claro, es una gran propuesta la que están llevando a cabo y una alegría que también ya el primer número salga prontamente o en estos días que van de lo que queda de este año, digamos, que ya comienza a terminar, podríamos decir. Em, bueno, si no me equivoco, el primer número, el título, el dossier es Ideas de Pueblo o tomé mal nota, Ideas de pueblo, Julieta, esas. sí. Buenísimo. Y el segundo, iba a preguntar por el segundo, pero Miguel creo que ya lo respondió. Sí. Igual Pueblos todavía, digitales. todavía no lo sabemos, Estupendo. porque, claro, una posibilidad es ir por el lado de ideas digitales, pero bueno, obviamente esto surge del diálogo de todo el equipo y que todavía no hemos hecho. En realidad es una propuesta que es bastante factible, pero que no sabemos si será así. Con respecto al primer número, el número de ideas de pueblo, los ideas de pueblo, está orientado a plantear algo más bien de carácter panorámico, ¿no? No están orientados los textos a trabajar temas tan puntuales o específicos o un caso concreto, sino a plantear algunos panoramas de zonas específicas de reflexión que tienen que ver con lo que nosotros entendemos como una reflexión interesante y pertinente sobre lo popular, pero que no pretenden en absoluto ni agotar un objeto ni agotar lo que sería un panorama. Pero este primer número, por ser un primer número, va a tener más bien el carácter de notas donde se hacen panoramas. Puede ser que se tomen algunos casos específicos como punto de partida, pero la idea es plantear un área problemática o el área de las literaturas populares como área problemática, ¿no? Es un dossier en ese sentido un poco peculiar y un poco especial que, bueno, básicamente tiene que ver con las características de lo que pensamos como un primer número, ¿no?
Sí, también imagino que al ser el primer número también tiene un carácter iniciático o fundacional en ese sentido, digamos, una serie de interrogantes y reflexiones, ¿no? Que continuarán Sí, seguramente tal como han dicho. quizás no tanto fundacional en un sentido pleno por lo que veníamos diciendo, ¿no? Porque también es, ¿qué estamos retomando? También sería una pregunta en este primer número, ¿no? Que digamos, qué tradiciones nos están interpelando y qué tradiciones nos están atravesando, ¿no? Y la idea también es que la reflexión tenga en su horizonte un horizonte, un horizonte continental. Eso, bueno, va a ser uno de los grandes desafíos para nosotros, ¿no? Una revista hecha por nosotros desde un lugar específico que es el conurbano de Buenos Aires y la Argentina, asume debe asumir programáticamente esta revista, por lo menos, una mirada regional y una mirada continental. Entonces, ahí me parece que el desafío es que efectivamente esa mirada existe, se realice, ¿no? Que no aparezca clausurado esto en una reflexión muy acotada o al argentino específicamente o a la zona del Río de la Plata específicamente, sino teniendo en cuenta esos horizontes, diría yo, americanos. Sí, súper interesante porque además estas naciones tienen sus tradiciones también eh, en cada país o región incluso, no solamente país. La otra pregunta que tenía es sobre la sección de documentos, que me interesó mucho. em, ¿De qué se va a tratar? Si quieren comentar un poco más. Es exponer, componer pequeños archivos, colecciones. No, la sección de documentos está orientada a exponer un documento, a preparar una edición filológicamente fidedigna de diferentes documentos que pueden entenderse como documentos populares de diferentes momentos también de la historia, ¿no? No es exclusivamente contemporáneo, ¿no? Desde documentos americanos coloniales o incluso, si fuera posible, y si existiera la posibilidad, precoloniales, tampoco únicamente escritos, ¿no? Por ejemplo, trabajar la diversidad lingüística. En ese caso, si es un documento en una determinada lengua americana, diferente no europea, digamos, presentar la traducción de ese documento, presentar las notas lexicográficas, las notas culturales, todas las notas que sean necesarias para el acceso a ese documento, presentar una introducción no muy extensa, pero efectiva a ese documento en particular, que explica un poco la importancia de ese documento para pensar lo popular. Entonces, en realidad esa sección, si vos vas al archivo histórico de la revista, no de la nueva, sino de la revista, esa sección era una sección prevista y bastante importante, y eso se puede consultar. Nosotros estamos haciendo migrar también todos esos archivos a nuestro espacio específico en un TREF para que haya un acceso al conjunto de materiales de la revista anterior. Y es una sección ya bueno, nosotros retomamos un poco del proyecto inicial de la revista mexicana. Gracias, Diego. Al mismo Gracias, tiempo, Miguel. perdón, Gracias, Julieta. un Sí, pequeño agregado de que dijo Diego, que dentro de nuestras unidades de trabajo, de las que algunas enumeró Diego con mucha precisión, efectivamente nosotros tenemos varios proyectos que incluyen confección de archivos, tanto el archivo Rubén Darío, actualmente el archivo Wilcock,
decir que tenemos también un interés particular por el trabajo específico con documentos, ¿no? De modo que ahí hay como toda una cierta afinidad y una cierta circulación en términos de prácticas que efectivamente están, como señalaba Diego, reticuladas alrededor de varios problemas que aparecen o nos aparecen al mismo tiempo en estos últimos años, ¿no? El problema del archivo, el problema del pueblo, específicamente la relación política que hay entre uno y otro, ¿no? De modo que nos parecía interesante también que la revista tuviera una sección donde se viera ese trabajo específico vinculado a la posibilidad de publicar documentos breves o fragmentos, donde se viera también ese trabajo y ese interés. Quisiera hacer una pequeña pregunta si tenemos tiempo. No, bueno, también les quería agradecer, me parece un proyecto sumamente interesante, los felicito y fue muy claro, tenía varias preguntas para hacer, pero que se fueron respondiendo a medida que ustedes iban exponiendo, digamos, fue muy claro el panorama. Simplemente reflexionaba o pensaba lo difícil que es definir el término de lo popular. Bueno, ustedes aludieron a eso y quería preguntarle si hay algún tipo de reflexión acerca de la literatura, ya no sé si literatura popular o recibida de manera popular, digamos, desde una perspectiva, no sé, de la recepción de los textos literarios. No sé, pensaba en géneros como el policial digamos, sí, cuando leo la palabra popular siempre, no sé, pienso en determinados tipos de géneros recibidos popularmente. Digamos, si su proyecto de esta reflexión sobre lo popular incluye esa dimensión vinculada más por ahí a la recepción que al factor del productivo, digamos, de la producción, ¿no? No sé si No, se entiende. indudablemente sí, me parece que sería muy difícil pensar la literatura popular en su pureza, digamos, productiva y no pensarla también en su dinámica de lectura, que es la que vos estabas retomando ahora, Martín, y en sus diferentes dinámicas de reapropiación, donde el límite entre lo alto y lo bajo, lo oculto y lo popular también se diluyen muy fuertemente, ¿no? Si yo tengo que hablar ahora voy a hablar un poquito también de trayectorias más individuales, porque bueno, tiene que ver con recorridos que no son estrictamente el de todos y todas los miembros del equipo. Pero en mi caso particular, estas preguntas tienen una impronta gramsciana fuerte, ¿no? Por mi propia historia y mis propios intereses, y ahí lo que decís vos es fundamental, ¿no? Cuando Gramsci piensa eso, ¿qué es esto que se entiende como una literatura popular nacional encima también, ¿no? Que es más bien un gran interrogante que se plantea, ¿no? Digamos, los teóricos y los que analizan con mucho detalle esos aspectos gramscianos dicen en Gramsci me parece mucho más la negación de eso que la afirmación. Y la pregunta siempre es la carencia de una literatura nacional popular, la no existencia de una literatura nacional popular, como una cuestión muy ligada a aquello que es muy difícilmente aprehensible en términos absolutos, pero me parece que es un aspecto obviamente importante que tiene que ver con tradiciones críticas muy fuertes también para nosotros en nuestra formación argentina, en nuestra formación académica argentina, ¿no? Uno puede pensar los trabajos históricos de Eduardo Romano, de Beatriz Sarlo, de Ricardo Piglia, bueno, de tantos de Josefina Ludmer misma, ¿no? Digamos, en donde la pregunta pasaba también por ahí, que para nosotros es una pregunta altamente pertinente, ¿no? Digamos, la cuestión de los géneros y la cuestión de las circulaciones, de las reapropiaciones. No sé, Miguel o Julieta, lo que piensan al respecto, pero parece que sí, que es un aspecto. No, sí, efectivamente, ¿no? Ahí hay, me parece también una de las cuestiones que hemos trabajado, no solamente en el ámbito de la revista, sino también en el ámbito de la cátedra eh, libre Pedro Enrique Sureña, tiene mucho que ver con este intento por, uno podría decir, desagregar el concepto de popular, ¿no? Desagregarlo en términos de no solamente la idea de los sujetos populares que producen literatura popular,
sino sobre todo desagregarlo conceptualmente y cuán cercano y cuán lejano al mismo tiempo está de otros conceptos que de alguna manera lo rodean, ¿no? Uno es el de masa, ¿no? Y efectivamente ahí en la pregunta de Martín tiene que ver con la idea de masividad, ¿no? Efectivamente la recepción, la masividad de la recepción como un fenómeno que incluiría determinado objeto en el ámbito de lo popular. Bueno, efectivamente hay ahí un conjunto de, uno podría decir, continuidades conceptuales que sería necesario como volver a pensar, ¿no? Y de alguna manera, no solamente el de masa, también aparece la palabra multitud como otra figura que aparece más contemporáneamente alrededor del problema de lo popular. De alguna manera, efectivamente, tenemos como una idea, sobre todo en este primer número, ¿no? Ideas de pueblo tiene que ver con un trabajo sobre bueno, volver a pensar, ¿no? Por eso pusimos ideas de pueblo y no ideas de lo popular, ¿no? Porque efectivamente ahí, en ese desplazamiento entre el sustantivo y el adjetivo, hay como una enorme cantidad que en el uso, ¿no? En el uso de la misma palabra popular lo vemos funcionar, ¿no? Me parece que sí, que efectivamente va a ser uno de los temas sobre los cuales vamos a volver, seguramente. Bueno, el último comentario tenía que ver con esta, es un comentario, no sé si lo quieren retomar desde ya, con esta relación entre, bueno, la aparición de la nueva revista de literaturas populares y el eje que sostiene y que da espesor a esta edición del simposio Literaturas y Conurbanos, que también insistimos con el plural, ¿no? Como bien señaló Diego, como una pregunta, como una articulación, como una apertura a la reflexión, a lo abierto. Bueno, claramente la relación es evidente, ¿no? Estamos pensando, todo el simposio este se articuló en torno a la idea de literaturas populares, materiales, poéticas y políticas, y creo que, nada, esto iba también a ser una pregunta quizás más de índole práctica, no sé, me llamó mucho la atención y me pareció muy, muy interesante algo que comentó Diego con respecto a la política de las lenguas académicas, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, a los resúmenes, el abstract, que ya llamamos eventualmente directamente en inglés. Como curiosidad, no sé si lo tienen resuelto o no, digamos, me interesaba preguntarles acerca de qué manera pensaban, cuál era si hay una propuesta con respecto a esto. Voy a responder antes de que Diego y Juli intervengan. Sí, Ay, efectivamente nosotros tenemos, en general en nuestras revistas en UNTREF, la política de no pedir abstracts en lengua inglesa. Eh, Creo que en Tree habíamos pedido que el abstract esté en lengua portuguesa, señalando un poco la, la relación que la misma revista planteaba desde el título y que Diego un poco recuperaba en su exposición, pero al mismo tiempo también intentar en ese punto, sobre todo lo digo desde el ámbito de los medios digitales, donde es efectivamente muy difícil, prácticamente toda la bibliografía del área está en inglés, es producida en inglés, donde efectivamente buena parte de las herramientas que se utilizan tienen patentes producidas en universidades angloparlantes, la mayoría de ellas, hay efectivamente otras también. Digo, efectivamente, esto un debate que además requiere no solamente de trabajo intelectual, sino sobre todo de apoyo financiero, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, esto es una entre comillas, resistencia que recién comienza. Pero bueno, efectivamente, una de las políticas nuestras en términos de glotopolítica académica, tiene que ver con resistirse un poco a la plena, a la plena rendición a la lengua inglesa como la lengua franca del conocimiento, ¿no? No sé, Diego, si quieres hacer algún tipo de intervención en este punto que es un área que sé que te interesa particularmente. No, no, básicamente lo que decías vos, también acá pensando un poco en las filiaciones, en las tradiciones, ¿no? Porque las revistas
que generaron en su momento Alonso, Lida, Alfonso Reyes, etcétera, etcétera, se pensaban básicamente como revistas desde América Latina que hablaban en América Latina, en las lenguas de América Latina y que decían en las lenguas de América Latina. Y ahí me parece que hay una cuestión que para nosotros es importante retomar. O sea, no se trata, obviamente, de negar el inglés, sino básicamente de generar espacios donde la reflexión centralmente pase por nuestras lenguas, ¿no? Digamos, fundamentalmente pase por nuestras lenguas sin exigir necesariamente el paso, sobre todo al inglés como lengua hegemónica, sobre todo en el ámbito de las humanidades digitales. Lo que pasa es que esto que era fuerte en otras disciplinas académicas de las ciencias no humanas, digamos así, de las ciencias naturales, etcétera, con el tiempo, si ustedes están atentos, si ustedes lo están porque forman parte del sistema de investigación y del sistema académico contemporáneo, el avance del inglés es altamente y claramente significativo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que pensar también estrategias de diálogo y de presencia de nuestras lenguas a través de medios académicos eh, sólidos también, ¿no? Digamos que puedan discutir en su propia lengua, ¿no? Que no aparezcan como meras articulaciones secundarias o periféricas o casi folclóricas, digamos así, en el sentido de sin una eficacia política inmediata. Y me parece que para los próximos, no tanto y no únicamente para nosotros, creo que es uno de los grandes temas eh, a los que nos vamos a afrontar en este siglo, en el siglo XXI, ¿no? Que es la tendencia aberrante desde mi punto de vista a la unificación de las lenguas de conocimiento, de las lenguas de saber, ¿no? Entonces, bueno, ahí políticamente nosotros tratamos de ponernos en otra posición. Pero bueno, un poco es el espíritu de lo que planteaba Miguel. Bueno, muchas gracias. Por mi parte, no tengo más preguntas, solo agradecimientos y celebrar que se conformó este panel, esta presentación que teníamos, bueno, como ya dije al comienzo, muchas ganas de que ocurriera. Así que bueno, muchas gracias, Martín. No sé si quieres agregar algo. No, también lo mismo, agradecerles un montón y de vuelta me parece algo sumamente interesante y valioso. Así que gracias. Sí, agradecerles por el proyecto y por la revista, ¿no? No solamente por el panel, por supuesto, que va a ser sin dudas un espacio de mucho de construcción y de intercambio, seguramente, y un nuevo espacio muy propicio y prolífico. Así que bueno, si quieren agregar algo más y si no, bueno, nos despedimos No, bueno, estén hasta atentos una... Pero, a la salida de la revista, que es inminente, ¿no? Ya en las próximas semanas va a aparecer el anuncio de la salida de la revista y bueno, todo lo que contribuya a su presencia y a su difusión será agradecido y recompensado con afecto. con amor. También, bueno, aprovecho para cerrar, para invitarles a la red de estudios sobre literaturas y conurbanos, que es un proyecto que estamos presentando en este simposio y que, bueno, luego podremos anunciar con mayor profundidad y, bueno, convocaremos a una primera asamblea en breve, antes de que termine este año, que como sabemos está yendo, así que en breve, noviembre, seguramente habrá un primer espacio de intercambio sobre la red. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, Muchas chao, gracias gracias. por el espacio. Chao.